Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco a la Sociedad Uruguaya de Mastología por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento quirúrgico de la mama en el carcinoma ductal in situ y también algunas de las cosas que nosotros hacemos en Paysandú y bueno, después si se genera alguna discusión. Em, bueno, el desarrollo de la presentación. Vamos a hablar de la definición, generalidades, clasificación, diagnóstico y principalmente después del tratamiento quirúrgico. Algunas cosas ya se mencionaron en la charla anterior, capaz que las voy a repetir brevemente. Bueno, en cuanto a la definición, es una proliferación de células neoplásicas que están confinadas al sistema ducto lobulillar, pero sin invasión evidente del estroma no atraviesan la membrana basal, ¿sí? Abarcan más de 2 milímetros o más de 2 conductos para diferenciarla de la hiperplasia ductal atípica. Bueno, algunos datos de interés. Representa entre el 20 y el 25% de todos los cánceres de mama. Su detección ha incrementado con el screening, con la mamografía. Tiene una baja tasa de mortalidad del 4%. Tiene una tasa de supervivencia global mayor al 95% a los 10 años. Clínicamente se presenta en la mayoría de los casos como asintomática. Tiene una mayor frecuencia imagenológica de microcalcificaciones y el tratamiento tiene como objetivo prevenir el desarrollo de un cáncer infiltrante. Bueno, esta es la clasificación, que no voy a ahondar mucho también porque es más histológico, pero se clasifican en bajo grado, grado intermedio y alto grado, en base a la presencia o ausencia de necrosis y al grado de diferenciación celular. El bajo grado tiene ausencia de necrosis, con una buena diferenciación, el grado intermedio bien o moderadamente diferenciados con algunas áreas de necrosis, y el alto grado poco diferenciados, áreas de necrosis y un alto nivel de proliferación celular. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya dijimos, la mayoría de estas pacientes se va a presentar en forma asintomática, va a ser un hallazgo en la mamografía, ¿sí? El 85% de estas lesiones no van a ser palpables. Un 10% puede presentarse con un nódulo palpable o sintomáticos, pueden tener secreción por el pezón, secreción serosa o sanguinolenta, y un 5% va a ser un hallazgo incidental en la pieza quirúrgica, una paciente que hayamos operado por un carcinoma infiltrante y, bueno, y concomitantemente presenta un carcinoma ductal in situ, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, las microcalcificaciones son el hallazgo más frecuente y el diagnóstico principalmente acá en Paysandú lo hacemos con biopsia core, biopsia esterotáxica, pero la paciente tiene que viajar a Montevideo para realizarlo, o biopsia radioquirúrgica, que ya es una intervención quirúrgica, como decían anteriormente. Y bueno, el carcinoma ductal in situ, saber que se puede presentar en un 8% con multifocalidad, que son varios focos dentro de un mismo cuadrante, con multicentricidad en un 30%, o sea, aproximadamente un tercio de las pacientes va a ser multicentricidad, y esto es importante también para el tratamiento y qué tratamiento quirúrgico vamos a plantear, y un 10% se puede presentar en forma bilateral. Bueno, factores a tener en cuenta cuando vamos a hacer el planteo del tratamiento quirúrgico. Tenemos que saber que nosotros no estamos operando un carcinoma ductal in situ, sino que estamos operando una paciente. Entonces, siempre tener en cuenta de individualizar el caso, pensar en qué edad tiene la paciente, qué comorbilidades presenta, y bueno, siempre el tamaño tumoral y los factores pronósticos como el grado, la focalidad y si tiene presencia de necrosis. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos dos tipos de cirugía, la cirugía conservadora y la mastectomía. ¿En qué pacientes vamos a pensar en realizarle una mastectomía? En aquellas pacientes que tienen una lesión extensa, por lo general son lesiones mayores a 5 centímetros, o una relación entre el tamaño tumoral y el volumen mamario que no permiten la conservación de la mama. A veces podemos tener una lesión de 3 centímetros y tenemos una mama pequeña, y bueno, en ese caso también tenemos que realizar mastectomía. Bueno, las pacientes que tienen multicentricidad, que es un tercio de las pacientes, también tienen indicación. En la incapacidad de obtener márgenes negativos, ya sea por el tipo de lesión o en una segunda instancia, cuando ya hicimos la resección del carcinoma ductal in situ y tenemos márgenes positivos, bueno, plantear también realizar una mastectomía. Cuando la paciente tiene alguna contraindicación para realizar radioterapia,
o en nuestro caso, en Paysandú no tenemos radioterapia en la ciudad, las pacientes tienen que viajar o a Montevideo o a Salto a realizarlo, y a veces tenemos pacientes mayores que tienen dificultad en el traslado, y bueno, ahí también podemos plantear realizar una mastectomía. Siempre tener en cuenta también la decisión de la paciente, saber que la mastectomía tiene una recidiva local entre el 0,9 y el 3%, y también considerar que hay que hacer la valoración de la axila con el ganglio centinela, que lo van a hablar mejor en la charla siguiente. Y bueno, y siempre cuando hacemos una mastectomía, consideración de cirugía oncoplástica, ¿sí? Para esa paciente. Bueno, de la cirugía conservadora tenemos tres aspectos que yo creo bastante importantes. Primero, ¿qué indicaciones tiene? La planificación preoperatoria y el intraoperatorio. En las indicaciones de cirugía conservadora, bueno, tiene que ser una lesión unifocal, un tamaño menor a 5 centímetros y tener una buena relación entre el tamaño tumoral y el volumen mamario. Dentro de la planificación preoperatoria, como mencioné ya anteriormente, vamos a tener un gran porcentaje de lesiones no palpables, entonces tenemos que pensar, bueno, esta paciente va a requerir de un arpón, que es una guía metálica, para señalar el sitio. ¿Y por qué método imagenológico vamos a hacer el arponaje? Porque si se vieron microcalcificaciones en una mamografía, va a ser guiado por mamografía, o si la lesión se pudo ver en la ecografía, va a ser guiado por ecografía. Eso va a ser una colocación previa a la cirugía, por lo general es el mismo día de la cirugía. Y bueno, también pensar y conformar el equipo. Voy a necesitar de un anatomopatólogo, tiene que estar el imagenólogo en el caso de haber colocado un arponaje para el control de la pieza quirúrgica, tanto en mamografía como en ecografía. Y bueno, después siempre, claro, es planificar las vías de abordaje. Siempre vamos a querer, y en la medida de lo posible, incisiones de baja visibilidad. Y en el intraoperatorio es fundamental, y nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de la orientación de la pieza y del reper anatómico, porque en estas pacientes, en el caso de tener algún margen positivo, después va a ser muy importante que sepamos identificar qué margen fue y a qué lado de la mama correspondía, en qué sector, perdón, del lecho. Bueno, siempre recordar también la colocación de clips metálicos en el lecho quirúrgico para luego guiar la radioterapia, y el cierre por planos, por lo general 2 planos y suturas reabsorbibles. Bueno, este es un arponaje de mama, eh, no están relacionadas la imagen de la mama, pero eso es para que vean el arpón, que lo tenemos, el arpón. Tenemos también la proyección en piel, que eso nos ayuda mucho porque si bien tenemos el informe de cómo fue realizado el arponaje y tenemos la imagen, también la proyección en piel nos ayuda para formar la pieza quirúrgica como de forma tridimensional. Acá tenemos un arponaje que fue guiado por ecografía. Acá las flechitas están señalando el arpón, cómo va hacia el nódulo. Y acá tenemos por mamografía, donde no sé si se ve, pero ahí están las microcalcificaciones y el control de la pieza quirúrgica. Siempre va a ser importante cuando colocamos un arponaje que tengamos ese control. Bueno, en cuanto a la planificación quirúrgica de este tipo de pacientes, clásicamente se ha dividido la mama en 4 cuadrantes: superiores, inferiores, externos e internos. Ahora hay otras divisiones, lo divide mucho más en relación a la cirugía plástica, pero bueno, siempre tener en consideración dónde está localizado el tumor, qué tamaño tiene, qué volumen mamario tenemos, y también va a ser muy importante el tamaño del complejo areola-pezón, porque si pensamos hacer una incisión que sea, por ejemplo, periareolar, va a ser muy importante eso. También pensar que si la paciente ya tiene otras cirugías de mama previa, que podemos tener un abordaje en esa misma incisión, y saber que se puede abordar la lesión directamente sobre la lesión o desde un lugar más lejano, eso no hay problema. Si podemos llegar y tunelizar, no hay ningún inconveniente. Bueno, eso es un poco lo que ya estuve mencionando. Y bueno, dentro de la planificación quirúrgica, acá tenemos diferentes abordajes. Tenemos el periareolar, radial, el arciforme, que respeta como las líneas de la mama, el submamario,
y el abordaje axilar. ¿Sí? Acá tenemos una paciente nuestra que quedó con un... Ay, no sé dónde está. Esta tiene una incisión que es periareolar, ¿sí? Y bueno, tuvo un buen resultado estético. Y bueno, y en el intraoperatorio, luego que hacemos la resección de la pieza, lo importante siempre son los reperes para enviar la anatomía patológica, ¿sí? Y siempre identificar de qué mama corresponde, mama derecha izquierda, a qué cuadrante corresponde, en qué radio se ubica, y siempre anterior, posterior, interno, externo. Por ejemplo, acá tenemos marcado borde superior, comisura interna, ¿sí? Y bueno, y si esta pieza requiere del control radiológico y ecográfico. Esta, por ejemplo, es una pieza que era un nódulo palpable y esta pieza requirió de un arponaje. Bueno, no olvidarnos de los clips metálicos en la colocación del lecho quirúrgico. Siempre en relación con la ubicación donde estaba la lesión. Y bueno, y el cierre por planos, acá tenemos como una ilustración donde acá tenemos el tumor, resección del tumor. Eh, Acá hacemos una disección para separar lo que es el plano de la piel del tejido mamario. Luego hacemos un cierre en dos planos del tejido mamario y de la piel aparte, donde este espacio permite que no haya retracciones y que tenga mejor resultado. Bueno, esto es como para mostrar una paciente que hicimos cierre en dos planos. Es una mama izquierda, cuadrante súper interno, donde se hizo una incisión lineal sobre el tumor, eh, sobre la lesión, y siguiendo las líneas de la mama, las líneas de tensión. ¿Sí? Se cerró con Vicryl, eh, tanto el tejido mamario como la piel. Y bueno, un resultado estético bastante. Y bueno, importante del carcinoma ductal in situ, saber que los márgenes son el principal factor de riesgo para la recurrencia local, ¿sí? Que hoy en día numerosas sociedades reconocen como margen libre mayor o igual a 2 milímetros, ¿sí? Los márgenes menores a 2 milímetros se consideran insuficientes y incrementan el riesgo de recidiva local, y este riesgo no va a disminuir con el tratamiento con radioterapia. Así que en estos casos tenemos que considerar posible ampliación de la tumoración, de la tumorectomía, perdón, y esto va a depender también del volumen mamario, si podemos hacer otra resección o si en este caso necesita la paciente realizar una mastectomía. Por eso es sumamente importante que tengamos una buena planificación preoperatoria y quirúrgica de esta paciente. Y bueno, factores de mal pronóstico para el carcinoma ductal in situ es la presentación en menores de 40 años, un alto grado nuclear, el tamaño tumoral, ya que a mayor tamaño tumoral va a tener un mayor riesgo de recurrencia, y los márgenes comprometidos, ¿sí? Lo importante de esto es que los otros factores, como presentación ante la edad, el grado nuclear, el tamaño tumoral, van a ser intrínsecos a la paciente y al tumor. Y los márgenes comprometidos pueden depender de nosotros, de hacer una buena planificación quirúrgica, y bueno, y es ahí donde tenemos que hacer hincapié.